y aparte la influencia de esa gente de mediums psíquicos que trataron de influenciarla, y en su cabeza quedó la idea de que si terminaba la construcción iba a pasar algo ahí con ella y con su familia. Bienvenidos a su podcast Más allá de lo sobrenatural. Qué bueno que están con nosotros aquí en este nuevo video. Vamos a comenzar en esta tarde, noche muy fría, a hablar sobre un tema muy interesante que investigamos por ser una de las atracciones ahora más grandes que hay en la costa oeste de los Estados Unidos. Y para comenzar con este relato y esta atracción, nos tenemos que ir hasta 1860, cuando la guerra entre los invasores y los indios que querían poblar las tierras del oeste tenían a gran escala unas matanzas tremendas. Vamos a hablar de estas armas de repetición y de la lúgubre casa, la mansión de los Winchester. No sé si ustedes hayan escuchado hablar alguna vez de esta atracción que es ahora, pero todo esto viene de una herencia que se forjó en los años de 1860, como les decía, con esta fábrica de armas de repetición, la Winchester Repeating Company, que era la más famosa arma de destrucción, estos rifles que causaron tantos estragos entre esta población de los indios y los vaqueros de aquel lejano oeste. Pero como les estaba yo contando, vamos a esta historia que comienza tan tétrica y termina en 1922 con la muerte de nuestro principal personaje. Esta fábrica que comenzó a hacer mucho dinero y a ser multimillonaria, vendía armas y pistolas sin ton ni son en aquel lejano oeste. Se amasaron una grandiosa fortuna de la cual pues siempre los persiguió la desgracia. Y este personaje que el cual vamos a comenzar a hablar se trata nada más y nada menos que la señora Sarah Winchester, heredera de esta inmensa fortuna de su marido William Ward Winchester, que le dejó una gran fortuna equivalente a 20 millones de dólares de los años 1800, 1881 que murió él, le dejó 20 millones que sería el equivalente ahora de 20 millones de dólares. Y serían perseguidos por la desgracia, puesto que la señora pensaba, como les vamos a contar en esta historia, que los espíritus de las víctimas de estas armas de repetición masiva y de estos rifles y de estas balas la perseguían y la atormentaban, haciéndola padecer de estos escalofriantes sucesos y lúgubres apariciones. Después de estos eventos tan afortunados para unos y desafortunados para la señora Winchester, puesto que mucha gente se hizo multimillonaria con la venta de estas armas, y ella, para su desgracia, se quedó completamente sola, como yo les decía. Al consultar este tipo de cosas, se comenzó a aislar completamente y en sus sueños
y en sus visiones con el medium que le empezó a aconsejar, ella tenía el miedo de que cuando ella muriera, ¿sí? Los espíritus de esta gente que había muerto por la fabricación de estas armas, pues la atormentara o viniera por ella. El medium le aconsejó que construyera una casa, pero que jamás parara de construirla y que los espíritus, al tener esta construcción tan gigantesca, jamás la pudieran encontrar en ella. Una casa que durante todo su largo recorrido de tiempo, la construcción duró alrededor de 38 años, que no pararon las 24 horas del día y los 365 días del año. Pero para comenzar esta historia tan tétrica y con estos datos sobre de la dama de negro, porque después se volvió en una viuda vestida de negro con un gigantesco velo sobre su cara. Le voy a dar el paso a mi compañero para que nos aporte otros datos sobre de esta inmensa mansión que se encuentra en el 525 de South Winchester Boulevard. Y comenzamos. Ok, sí, como lo mencionabas, esta casa, para empezar, la esposa de William se llama Sarah Winchester. Ella era muy atraída por el espiritismo, demasiado atraída por el espiritismo. En sí, en esta casa tenía un cuarto especial donde hacía sus sesiones de espiritismo. ¿Y por qué hacía sesiones de espiritismo? Porque ella decía, o se decía, que cuando ella hacía sesiones de espiritismo, los espíritus o gente que había fallecido le decía cómo seguir construyendo la casa. Esa casa no tiene planos, ningún tipo de plano. Ella se reunía y llegaba y estaba en las noches, se metía en un cuarto especial que tenía para esta reunión de espiritismo y decía que los espíritus le decían, pon esta puerta aquí, construye una ventana acá y pon todo lo que necesites. ¿Verdad? Entonces, ahora, como ella era una persona muy creyente del espiritismo, ¿verdad? Y tenía su propio cuarto, la casa fue diseñada con diferentes tipos de cosas muy, digámosle, muy extrañas o no muy extrañas, pero con simbolismos. Algo importante aquí es que últimamente se encontró un cuarto extra. Y este cuarto extra estaba en el ático. Es el cuarto más reciente que se ha encontrado en el ático de la casa. Ahorita que mencionas eso sobre de esta construcción y de que tenía estos conocimientos o estas influencias, cabe mencionar que ella estaba, después de que se quedó sola, trataron de influenciarla muchas cosas y una de sus influencias eran los francomasones. Los francomasones tenían en ella una influencia de simbolismos que se ven a lo largo de toda la casa. Uno de esos símbolos, que para ella era cabalístico, era el número 13 y se puede encontrar en toda la construcción escondida entre las maderas y entre los cristales, entre las ventanas de esta fastuosa mansión, ese número 13. Puesto que ella, después de toda la gente que trató de influenciarla al verla sola con estas inmensas fortunas, muchos de ellos era para pues sacarle provecho. Entonces, ella, después de toda esta situación, se vio pues influenciada y la única pariente que tenía era su sobrina Marianne, esa sobrina que la acompañó hasta los últimos días de su vida
y de su atormentada vida en esta mansión. Así es. Como tú lo mencionaste, ella por alguna razón sentía mucha atracción a ese símbolo 13, al número 13, ¿verdad? Ujú, Estamos hablando que tenía ventanas con paneles y eran 13 paneles en las ventanas, ujú, sí, ¿verdad? sí. Los techos tenían 13 paneles también, o sea, las ventanas y los techos. Después las escaleras tenían 13 paneles. Ahora, escaleras, ventanas, techos con 13 paneles cada uno. Y en sí, en su testamento, lo cambió 13 veces. Y el baño número 13 tenía 13 ventanas. O sea, la casa tenía muchos baños. Pues, específicamente el baño número 13 Ujú, tenía sí, sí. 13 ventanas. Algo que también se dice es que ella pertenecía posiblemente a una sociedad mística. Por eso es que también decía que le atraía el simbolismo. Porque si tú ves, la casa por dentro tiene muchos paneles, como mencionaba, con número 13, pero ve las cerraduras, ve los paneles, ve las ventanas, todos tienen como símbolos. O sea, todo tiene una arquitectura muy extraña esa casa, con muchísimos simbolismos. No sé si eso también se refiere en cuanto a los masones que tienen muchos simbolismos, ¿verdad? Ujú. Diferentes tipos de simbolismos, pero eso ya sería otra historia distinta. Pero sí tenía muchas cosas con el número 13. Ahora, algo intrigante en esa casa es que en el tercer piso, dicen que el tercer piso es la parte más aterradora de toda la casa, porque ahí donde han escuchado ruidos, lamentaciones. ¿Y quién habitaba el tercer piso? Lo habitaban los sirvientes. Esos sirvientes que vivían en el tercer piso, ese tercer piso era un piso aislado, porque como había mucha gente, lo que hizo Sara dijo, bueno, ese tercer piso va a ser para los sirvientes, ¿verdad? Y aquí es donde se van a quedar, los cuales eran, en este caso eran 18 y no eran 13 por alguna razón. Esos sirvientes que habitaban el tercer piso, que era un piso aislado, el cual no hacía ruido, es decir, el ruido que se hacía en el tercer piso no se escuchaba. Era un piso aislado, lo cual es interesante. Pues, de acuerdo a tantas dichos y tantas historias que vienen de esta mansión, eh, pues como siempre, los mitos y leyendas se dan en este tipo de situaciones y de gente que se escuda durante mucho tiempo por cuestiones personales, se encierra, se escuda. Eh, Muchas de estas cosas pueden ser ciertas, pueden no ser ciertas, pueden ser leyenda, pero según su sobrina y según los que han escrito sobre de esta casa, esta mansión empezó a construirse de esta manera tan loca, vamos a decirlo así, porque pensaba, ella trataba de evadir los espíritus. Primero, que jamás se terminara de construir nada en la casa. Siempre iba a haber una construcción. Y segunda, que con tantas... la construcción tiene muchas puertas que no van a ningún lado, ventanas que abren al interior, ventanas que van hacia un abismo, hacia el tercer piso, que no tiene nada, ni El balcón, nada. segundo piso, hay una puerta en el segundo piso Sí, que si tú la abres, te caes al patio. sí, así es. Así, la abres y adiós. Escaleras que llegan al techo, o sea, que llegan a un plafón nada más, no van a ningún lado. Pero esta era parte de la idea que tenía ella. Yo quiero pensar que ella, después de sus pérdidas y de verse sola, se trastornó un poco. Y aparte la influencia de esa gente de mediums psíquicos que trataron de influenciarla. Y en su cabeza quedó la idea de que si terminaba la construcción, iba a pasar algo ahí con ella y con su familia.
Sí, la maldición era de que si en el momento en que para la construcción, se moría. Se moría. Así es. Ahora, en los años 1900 es cuando se dio el espiritismo, muy, muy grande en Estados Unidos, bastante, tomó mucho auge. Y en 1906, tú recuerdas que hubo un terremoto ahí en El San gran terremoto Francisco, de San Francisco, así es. tumbó 3 pisos de esa Sí. casa y ya no los quiso seguir ella arreglando y se quedó. De hecho, tenía 7 y con el terremoto se le cayeron. Se quedó en 3 nada más. Medio reconstruyó, pero siguieron los trabajos de remodelación hasta los días de su muerte. Y cabe mencionar que hay muchos dichos de que la compañía, ella recibía una pensión vitalicia de su familia. Y cada vez que la compañía, la gente de la compañía Winchester iba a verla, pues pensaban que estaba ya un poco mal de la cabeza y trataron, ella era la dueña y principal accionista, obviamente, y trataban de quitarle ese poder y quitarle la compañía, cosa que no pudieron hacer. Hace 4 años hicieron una película en base a esta casa, a la historia de la señora Sarah Winchester. Y mucho de esta película tiene, como siempre, la actriz que interpreta a Sarah Winchester, que es Helen Mirren, hizo un papel extraordinario en esta película. Pero, aparte de la fantasía y la realidad que tienen estas películas de Hollywood, tiene mucho de la historia real que fue de lo que estamos hablando. En esa película se basa mucho. Yo se las recomiendo a la gente que nos ve. Para que la vean y se den una idea de cómo es esta producción cinematográfica. Pero volviendo al tema de lo que es la historia de la casa, cuando ella empezó a ocultarse de la gente, pocas veces se le vio. Se le vio un par de veces y le tomaron un par de fotos en todo lo que fue su existencia después de la muerte de su marido. Sí, llegó al grado tal que se escondió que dentro de la casa puso un jardín, entonces tenía sus plantas alrededor. Lo interesante de esto, fíjate lo inteligente que era. Tenía sus plantas y las regaba. El piso era una madera muy fina, pero cerca de donde están las plantas, imaginemos que las plantas están aquí. Aquí tiene una parte de madera. Esa parte de madera se levantaba. Entonces, cuando ella regaba las plantas, la parte de madera la levantaba para que no se mojara la madera. Y entonces era el puro concreto, el puro piso más bien. Y después ya que el agua caía y se secaba, ya ponía la madera de regreso porque tenía su jardín dentro de su casa. Sí, esta casa estuvo diseñada sin, como decíamos, sin ningunos planos. Según la historia, según los dichos, se iba construyendo conforme los espíritus, los fantasmas le iban diciendo cómo hacerla y ella en su parte le ponía una situación de que jamás parara la construcción. Por eso hacía ventanas y cosas que no iban a ningún lado. Cuando fue este gran terremoto de 1906, ¿sí? La casa que fue seriamente dañada, ¿sí? Aquí tengo una lista de lo que fue la casa, que era un terreno de 4.5 acres, que es una inmenso terreno, 24,000 metros cuadrados de construcción, tenía 10,000 ventanas, 10,000 ventanas, unas que servían y otras que iban a ningún lado. Tenía 4 chimeneas, 13 baños, que eran los del símbolo que ella siempre tenía, 3 ascensores, 160 habitaciones, 52 tragaluces, 9 cocinas, 2 sótanos y 2 salones de baile.
lo cual lo hace gigantesca y aparte tenía mucha gente a su servicio para poderla mantener. Sí, mira, esta casa, pues prácticamente era una mansión. Es una mansión, sí, Una correcto. mansión. Le costó mucho dinero. Ahorita ya está más como atracción. Y miles de personas van a verla. Cada año miles de personas. Es decir, que si tú llegas a San José, California, debes de ver esa mansión. Porque muchas personas van y la están viendo y recorren la casa y se fascinan con todo, con cómo fue construida, todo ese tipo de las ventanas, las puertas, el piso, las escaleras, todo. Y bueno, Sara tenía artritis reumatoide y en su recámara tenía una tina y construyó un baño muy extraño con unas tuberías de metal, porque pues obviamente con la artritis llegó a tener limitaciones y ya le era muy difícil tomar baños. Entonces, eso fue algo extra que le agregó a la casa, un baño especial, con una tina muy pequeña, donde ella ahí se metía a bañarse, porque pues ya no podía tomar otro tipo de baños. Entonces lo hacía así. Sí, ella, según los dichos, según la documentación, fallece en el año de 1922 y hasta ese tiempo se terminó la etapa donde ella seguía construyendo. Al tomar posesión su sobrina la vendió, sacó todo lo que tenía adentro de esta casa que era histórico. Cabe recordar que estas casas de estilo victoriano tenían en su tiempo todos los adelantos supuestamente tecnológicos de principios de siglo. Eh, Cuando Sarah Winchester muere en este año y su sobrina toma posesión, pues la casa pasó a manos de unas personas que primero la rentaron, después la adquirieron y después la volvieron una atracción por todo lo que rodeaba, todo el misterio que rodeaba a esta casa. Y ahora se llama la Winchester Mystery House, que es una de las atracciones de este lado del país, de San José, como decía, San José, California. Es una de las atracciones más grandes y, y pues si ustedes la pueden buscar o tienen la oportunidad de ir, es recomendable puesto que aparte del misterio que encierra, la construcción es fastuosa y de unos acabados extraordinarios. Sí, hay gente que ha ido ahí para eh, llevar equipo para detectar algún tipo de actividad paranormal. Uh-huh. Se ha prestado eso a la casa, de que va y lleva equipos, empieza para escuchar sonidos, escuchar cosas, o ver si hay fantasmas, etcétera. Porque también se presta eso para detectar cualquier tipo de actividad paranormal. Y es algo que pues también es algo que atrae a los visitantes de esa casa, ese tipo de actividad, por los hechos que sucedieron, por este tipo de misticismo que tiene la casa. Y en una de esas, no, por ahí se aparece el fantasma de Sarah Winchester por la noche. Pues, como yo les mencionaba, sobre de esta película que salió recientemente, se basa en eso exactamente, del lado, no del lado histórico ni del lado de las armas que vendían en esa empresa, sino del lado netamente para psicológico. Y pues es muy entretenida. Eh, Esta señora, después de su muerte, todo su legado se vio convertido solamente en una atracción que ahora se puede visitar y en realidad es muy, muy recomendable. Y pues, si ustedes quieren leer sobre de esta eh, historia, lo pueden buscar y
tener también esta película, se las recomiendo. Y pues gracias por ver este video sobre esta mansión, de estas historias que nos vienen a traer con el paso de los años. Y nos vemos para el próximo video y cuídense mucho. Hasta la próxima.